Buenas, en este vídeo vamos a aprender cómo crear un texto y las diferentes modificaciones que le podemos hacer. Primero, la herramienta texto sería esta T que tenemos aquí, y si le damos con el botón derecho se nos abrirían las diferentes opciones que podemos usar. Estarían texto horizontal y vertical, que serían los más comunes, y también máscara de texto horizontal y vertical. Estas dos últimas las explicaré al final del vídeo porque considero que las dos primeras son las más importantes. La primera sería la de toda la vida, escribir de forma horizontal. Y bien, tendríamos dos formas. Una, si picamos una vez en la pantalla, se nos abriría este texto y ahora escribiríamos lo que quisiéramos, por ejemplo, casa. Pero, ¿qué pasa con este texto? Que el problema es que escribimos en una línea y no tenemos delimitado el texto. Podríamos pasar a la siguiente línea dando a intro, pero no tendríamos una delimitación. Entonces, para aplicar los cambios, primero pulsamos por ejemplo aquí y vamos a borrar esta capa para explicar lo siguiente. Bien, para que tenga una delimitación el texto tendríamos que picar y arrastrar, y así se nos crearía un texto con una delimitación. Y aquí escribiríamos casa, y como veis, cuando llega al final se nos iría a la siguiente línea. Como habéis visto, para que se apliquen los cambios tenéis que picar en algún otro lado de la pantalla, como por ejemplo en las capas o en cualquier herramienta. Yo personalmente pico casi siempre en la zona de las capas. Bien, ahora para modificar este texto lo que tenemos que hacer es picar dos veces, lo tenemos seleccionado y aquí por ejemplo modificaremos la fuente, que sería tan sencillo como elegir otra. Aquí tenemos el tamaño, si el texto está pegado a la izquierda, en el centro o a la derecha, el color y demás cosas. A mí personalmente me gusta más este cuadro, porque le damos y aquí vienen más opciones si lo que queremos es editar el texto de una forma más completa. Por ejemplo, aquí tendríamos la fuente, aquí el tamaño, que como vemos sería picar y poner el que queramos. También podemos poner un tamaño que no viene aquí, por ejemplo el 40 no viene, sería tan sencillo como seleccionar y escribir el 40. Después tenemos este tamaño que sería el espacio que hay entre una línea y otra. Como veis tenemos puesto 60, si ponemos 18 se pegan tanto porque el espacio es muy reducido. Después tendríamos esta opción que sería el espacio que hay entre una letra y otra, pero donde tenemos el cursor. Sería siempre donde tenemos el cursor. Sin embargo, este menú lo que haría sería poner una separación, pero entre todas las letras. Por ejemplo, si seleccionamos todo y ponemos 0, como veis la separación entre una letra y otra es más pequeña. Después tenemos otras cosas como por ejemplo el color, picamos aquí y seleccionando cualquier otro ya se nos cambia. Y diferentes opciones como son por ejemplo que estén en negrita, en cursiva, que si están en minúscula se pasen a mayúscula, al revés, que estén en superíndice, en subíndice, que estén subrayadas o que estén tachadas. Como veis es muy sencillo y todo es muy intuitivo. También tenemos cosas como por ejemplo en párrafo, si el texto que esté a un lado, a otro, en el centro, que esté justificado, por ejemplo así, o que tenga una sangría completamente en un lado, que solo sea la primera línea. Como veis es todo muy intuitivo gracias a este menú donde viene prácticamente todo. Otra herramienta para modificar el texto sería esta, que lo que haría sería ponerle una forma, por ejemplo, de un arco, como veis aquí, de una bóveda, que sería un poco más estrecho, una bandera con ciertas ondulaciones, en fin, y sería tan sencillo como poner la que queramos y con estas pestañas podríamos ponerle la curva que queramos, la distorsión horizontal que queramos y demás. Le damos a cancelar. Esto sería en principio todo lo que debemos saber si queremos modificar un texto, pero voy a explicar una cosa más que os puede servir de ayuda.
Si picamos con el botón derecho en la capa y le damos a opciones de fusión, aquí se nos abre un menú que tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, el trazo sería el borde que se le pone al texto. Pues este puede ser exterior, interior, en el centro. Le podemos cambiar aquí el tamaño, el color. Por ejemplo, podemos poner también una sombra paralela. Igual aquí podríamos cambiar los valores, el ángulo de la sombra, si queremos que haya más tamaño, que por ejemplo esté a más distancia. Y aquí tenemos muchas opciones que ya van a gusto de cada uno. Por ejemplo, resplandor exterior, pues su propio nombre lo indica. Superposición de motivos sería si queríamos poner, por ejemplo, una textura encima. De degradado, pues varios colores a la vez en el texto. De colores, pues un color fijo. Resplandor interior, pues lo mismo, sombra interior. Y bisel y relieve, que sería, pues como su nombre dice, ponerle a la letra un relieve. Este último menú puede usarse, aparte de en textos, en imágenes, en cualquier objeto prácticamente. Pero yo personalmente lo uso mucho en el texto para ponerle, por ejemplo, el trazo o la sombra. Y que así la imagen quede como más incrustada y no quede como algo que se ha pegado ahí y no está real. Por último, y como dije al principio, voy a explicar la herramienta de máscara de texto horizontal. Bien, aquí lo que haría sería que escribiríamos algo y, como veis, lo que se nos crearía sería como una selección. Entonces, por ejemplo, si queremos pintar en blanco, lo que haríamos sería pintar encima de esa selección y podríamos pintar, por ejemplo, casa y solo la siguiente. Le damos a control D para deseleccionar. Esto sería una opción que yo personalmente no he utilizado nunca, pero como veréis a medida que vayáis usando Photoshop, cada proceso se puede hacer de 1000 maneras diferentes y cada uno usará la que mejor le venga. Así que aquí tenéis explicado esto por si alguna vez os hace falta. De momento eso es todo. Si se os ocurre alguna duda o alguna pregunta podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de responderla. Hasta la próxima.